Hola chicas, chicos, en este video vamos a ver el repaso de la clase de cómo hacer tablas. Entonces, vamos a repetir los pasos que siempre hacemos, para que no se les olvide cómo se hace. Recuerden que esto es lo primero que siempre tenemos que hacer. Esto es como obligatorio para nosotras y nosotros. Tenemos la carpeta y borramos esto y abrimos un nuevo Markdown. Este es el laboratorio 7.2. Y recuerden que a partir de ahora vamos a dejar esto. Todo esto de abajo lo borramos. Y acá vamos a agregar más cosas. Vamos a agregar el caché igual true. Y el warning igual false. Y esto simplemente se queda ahí y no nos va a dar ningún problema. Y vamos a arreglar de una vez acá. Vamos a ponerle aquí el nombre. Recuerden siempre que ponemos name. Pero esto lo bajamos. Y lo ponemos acá en línea. Recuerden que todo esto siempre va entre comillas. Creo que era así. Recuerden que podemos poner también un subtítulo. Clase de tablas. Y acá vamos a hacerle el índice. Tab 2.10. Tab plot 2 puntos. Aquí vamos a agregar otras cosas nuevas. Aquí vamos a poner ya se me olvidó cómo era. Era scroll. Yes. Y dejémoslo solo el scroll, no importa. Y el top depth 0.5. Entonces lo vamos a dejar así. Ya vamos a ver para qué significa, para qué sirve este scroll. No, la verdad es que quitémoslo. Mejor dejémoslo así y la próxima clase vemos cómo le cambiamos esto para que quede más bonito. Pero para esta dejémoslo así. Entonces, el primer título va a ser lo de siempre. Preparación de los datos. Entonces, lo primero que hacemos, como siempre, es cargar la base de datos. Entonces, vamos a agregar un chunk, como siempre hacemos, y buscamos, como siempre. Saben que esto es exactamente lo mismo que siempre hacemos. Voy a andar un poquito esto. For dataset. Vean que yo nunca le pego el view. Si ustedes ponen aquí view base, que es lo que está ahí abajo, cuando le dan el need, les va a aparecer una base. O sea, les va a abrir la base como en una parte, en un lugar aparte, pero eso no tiene ningún... O sea, eso no, no afecta en nada. Vamos primero a cargar la base de datos, después vamos a recodificar datos. Y para recodificar los datos, lo vamos a hacer con los comandos que ya hemos visto.
Entonces vean que, por ejemplo, voy a pegar acá la recodificación. Vean que aquí no estoy recodificando datos, simplemente estoy convirtiendo la variable sexo en una variable tipo factor. ¿Cuáles son las variables tipo factor? Las variables nominales. Vamos a hacer lo mismo con provincia. Vean que ya esto ya lo hemos hecho en clases pasadas. Entonces por eso no lo estoy haciendo paso a paso porque ya lo habíamos hecho. Vean que aquí lo estoy poniendo. Voy a ponerlo bonito para que cuando hagamos las tablas bien se quede bien. San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Ya aquí lo pongo completo para que quede mejor. Y luego me voy a la variable de edad, que ya esta la hemos trabajado, ¿verdad? Edad rec ya estaba lista, no tenemos que crearla, ya estaba lista, a diferencia del trabajo que ya había que crearla. Y tenemos una nueva, que es esta de base de ingreso, subjetivo. Igual la vamos a crear tipo factor, o sea, lo único que estamos haciendo es creando variables de tipo factor. Entonces, corremos esto para cargar la base y corremos esto. Ahora bien, vamos a el paso 3. Crear variable de apoyo a la democracia. Y lo primero que hacíamos era recodificar los valores perdidos. Entonces, vamos a venir acá, agrego un chunk, y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos venido haciendo todo este tiempo. Vean que no estoy haciendo absolutamente nada nuevo. Si esto vemos es lo mismo que hemos trabajado en las clases pasadas, de recodificar los 99 valores perdidos, este 9 en 1 en este caso, y el resto lo dejamos exactamente igual. Entonces, corremos esto. Esto que me da acá, vean que no me dice por ningún lado error. Aprendamos a leer las advertencias y los warnings que nos da R. Vean lo que dice. El paquete cargado requiere carteira. Esto no es un error, simplemente es que requiere este paquete. Nada más. Y vean lo que dice aquí. Se tiene registrado un método S3 sobrescrito por data.table. Method from print.data.table. Esto que está acá, lo que dice es que acá en car tenemos un comando que se llama print.data.table que también está en el paquete que se llama data.table. Entonces yo tengo un paquete que se llama data.table que tiene esta misma función que tiene car. Entonces podría ser que nos genere algún tipo de problema. Bueno, no problema, sino que podría ser que tengamos ahí algún tipo de inconveniente. Si tenemos las dos, si yo tengo car, la librería car llamada y la librería data.table, las tengo las dos llamadas, por así decirlo, o cargadas, puede ser que sea un problema. Pero en este momento no lo tenemos entonces, y no estamos usando este comando, entonces no importa. Simplemente aprendamos a leer estos warnings. Entonces, ya recodifiqué variables. Creo escala nueva de 0 a 10. Ok, entonces para eso tengo que agregar un chunk y es hacer exactamente lo mismo que hicimos. Vean una cosa, yo acá estoy creando variables nuevas. Vean que B1 así se llama una variable. Veamos en base de datos. En la base de datos, esta está acá. Vean que existe una variable que se llama B1. No es que ustedes tienen que ponerle siempre B1, no. Hay una variable que se llama B1. Entonces, esta variable que se llama B1, yo la voy a trabajar como aquí recodificándola y aquí creando una nueva variable. Entonces, si tenemos en el trabajo gestión, aquí va gestión, ¿verdad? O sea, ustedes tienen que pensar cuál variable están usando. No pueden usar la B1 en su base de datos, en otras bases de datos, porque no existe una B1. Entonces, y yo aquí le pongo B1R simplemente para crear, recuerden, crear nueva variable, no sobreescribir en la misma variable. Eso es súper importante. Esto siempre lo tenemos que hacer.
crear una variable nueva, no sobreescribir sobre la misma, porque si después necesito por algún motivo la variable original, tengo que volver a cargar base de datos y todo. Entonces, crear nueva variable. Vean que aquí tengo 60 variables y ahora pase a 65 variables. Aquí explícitamente yo tengo que crear la variable nueva de apoyo a la democracia. Si yo no les pido que ustedes creen esa variable de apoyo a la democracia, ustedes no tienen por qué hacerlo. Vean que aquí yo les dije, vamos a trabajar la variable apoyo a la democracia. Si yo no les digo, ustedes no tienen por qué crear una variable. O sea, en el trabajo en ningún lugar se les decía que tenían que crear una variable nueva de gestión o de recaudación, no. Se trabajan las dos variables por aparte, a menos que yo o que ustedes sepan, que la teoría sepan que esas dos variables van juntas. Y eso no es tema de este curso. Entonces, no pueden hacer eso. O sea, no pueden crear esta variable. Esta variable yo la estoy creando porque tengo teoría que me dice que estas 6 variables o estas 5 variables se juntan para formar apoyo a la democracia. Si no tengo esa teoría, ustedes no pueden hacerlo. Pero bueno, entonces ya ahora sí, ya preparamos todos los datos y vamos a entrar a las tablas básicas. Las primeras tablas básicas son las más sencillas. Entonces vamos a poner acá un chunk y es con un table. Table, por ejemplo, base, signo dólares, pro. Vean que esa tabla simplemente me dice que en San José hay tanto, que en Alajuela hay tanto, que hay tanto, Cartago, Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Yo puedo crear un objeto que voy a llamar tabla 1 y a ese objeto le voy a incluir esta tabla. Entonces vean que si yo hago eso me genera una tabla que se llama tabla 1 que tiene algunos valores. Y yo puedo llamar a tabla 1 y me genera exactamente lo mismo. Entonces esa es la primera tabla básica que tenemos. Tenemos otra tabla básica que a mí no me gusta usar mucho, pero puede servir para ciertas cosas. Por ejemplo, si solo ocupamos los datos y no las etiquetas, tabulate. Ven que el tabulate me genera solo datos. O sea, eso es un vector de números nada más. Ven que aquí sí tengo los nombres y los números, las etiquetas. Aquí no tengo etiquetas. Esta no sirve mucho, pero puede ser que en algún momento lo ocupemos. Tenemos también las tablas de proporción. Que las tablas de proporción me dan, como bien dice su nombre, la proporción. Pro.table. ¿Y qué ocupo? Una tabla. Entonces yo le tengo que meter, en este caso yo creé tabla 1, entonces le meto tabla 1. Y vean que me dice que San José es 0.30771593 la proporción, Limón 0.0690, etc. Vean que así no se ve tan bonito. Entonces yo puedo hacer prop.table tabla 1 por 100. Y aquí me lo den porcentajes. Entonces en San José 38.77, Alajuela 16.98, Heredia 11.32, etc. Pero vean que tenemos demasiados decimales y tantos decimales a mí no me gusta. Entonces podemos hacer un round, que es la función para redondear, round, y dentro de ese pongo todo esto. Entonces, y aquí un coma, 2. Este coma 2 es el número de decimales que voy a usar. Entonces vean que ya ahora sí me dejó 38.77, 19.99, etc. Y aquí me dejó solo 2 decimales. Y ahora yo puedo crear la tabla 2 con todo esto. Entonces vean que al correr la tabla 2 me genera también decimales, números con 2 decimales. Perdón, una tabla que es un tipo tabla, que son números con 2 decimales. Ahora bien, también puedo crear tablas cruzadas, que son las que más nos interesan para nuestros efectos, ¿verdad? Entonces tengo esta tabla cruzada, por ejemplo, y vamos a calcular la tabla cruzada. La tabla cruzada es exactamente lo mismo, solo que pongo las dos variables. En este caso me importa base ingreso sub, que es ingreso subjetivo, coma, base signo dólares, sexo.
se ve minúsculo. Entonces vean que me creó una tabla cruzada. Creo que en clase lo hemos hecho al revés. Primero pusimos X y luego ingreso. Formalmente las tablas siempre tienen que tener esto. Tienen que tener más columnas, más filas que columnas. Entonces, si aquí van las filas, primero van las filas y luego las columnas. Variable fila, variable columna. Entonces siempre se pone así. Fila, coma, columna. Así se ve mucho mejor. Y es más fácil de leer. Entonces vean que me dio hombre, mujer. Y ahí está. Esto también lo puedo crear tabla 3, donde ingreso a esto. Entonces ya ahí tengo una tabla 3 del mismo modo. En este caso, también puedo crear variables o tablas de proporción con las tablas cruzadas, que es exactamente lo mismo. Voy a poner ya todo el comando round prop.table tabla 3 por 100, 2. Entonces vean que estoy haciendo lo mismo que hice acá, multiplicando por 100, haciendo round y todo, simplemente para que esta tabla ya me quede en porcentajes. Vean que estos porcentajes yo los tengo que leer en este... esto es en total. Entonces, del total de la población, o del total de la muestra, mejor dicho, perdón, 6.34 son hombres que no les alcanza y tienen grandes dificultades. Y un 11.31 de toda la población son mujeres que no les alcanza y tienen grandes dificultades. Es decir, cada de esos porcentajes del total de la población. Todavía no hemos hecho nada para verlo por grupos. Entonces, ¿cómo lo hacemos en grupos? Ya casi lo vemos. Ok, entonces aquí ya tenemos nuestra tabla. Esta tabla la puedo agregar también. Sería tabla 4. Puedo crear la tabla con esto. Y ahí está. Entonces ya estamos con eso. Las tablas de este tipo tienen una característica, que como lo que vimos con los marginales, podemos calcular los porcentajes según las marginales. ¿Qué quiere decir esto? Según el total de hombres y según el total de mujeres, es decir, un porcentaje para hombres y otro porcentaje para mujeres, o un porcentaje dependiendo de esto, si no le alcanza, etc. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es muy fácil. Vamos a poner lo mismo. Vamos a copiar todo esto tal cual. Entonces es la misma tabla, de hecho. Pero aquí adentro voy a poner margin igual 1 para ver qué pasa. Vean que dejé todo igual, solo le agregué ese margin igual 1. Vean que en ese margin igual 1, si sumo 3591 más 6409 me da 100%. 4693 más 5307 me da 100%. Este más este 100%. O sea, toda esta suma me da 100% siempre. Entonces, este es el marginal 1. Entonces, del total de personas que no les alcanza porque tienen grandes dificultades, 35%, 36% son hombres y 64% son mujeres. De los que no les alcanza, tienen dificultades, 46% son hombres y 53 mujeres. Que no les alcanza, tienen grandes dificultades, 49% hombres, 51% mujeres. Es decir, lo leemos en horizontal. Si por el contrario, yo pongo lo mismo, pero el margin le pongo 2, el marginal 2 es el de la columna. Entonces vemos que si sumo 13.57, 35, 36 y 14, suma 100 aquí y suma 100 aquí. Entonces, ya con esto tenemos que tenemos el total de hombres. Entonces, del total de hombres, a un 13% no les alcanza, tienen gran dificultad, mientras que las mujeres es un 21%. Vean que este es un dato importante, vean la diferencia. No les alcanza, tienen dificultades, 35% los dos, no hay diferencia. Les alcanza, no tienen grandes dificultades, 37 hombres, 33 mujeres, 33%. Y no les alcanza, pueden ahorrar. Vean que los hombres tienen más facilidades que ahorrar que las mujeres. No es mucha la diferencia, son
4 puntos porcentuales, pero igual es importante. Entonces, vean que ya tenemos eso. Entonces, recuerden cuando es 2 o cuando es 1. Y esto igual, voy a guardar este que es el que más me interesa. Tabla 5. Tabla 5 puede ser esta. Entonces, ya tengo ahí tabla 5. Yo también puedo hacer tablas cruzadas con más variables. Estas son muy útiles, pero no se presentan tan bien. O sea, no quedan bonitas cuando se presentan con más de 2 variables. Entonces vamos a hacer una tabla cruzada con más de 2 variables. Para eso ocupamos un comando, mejor dicho, primero ocupamos una variable auxiliar, que es la que vamos a llamar base signo dólares factor, que va a ser igual a una repetición. Vean que el rep quiere decir que repita. ¿Qué número? El 1. ¿Cuántas veces? 1042. ¿Por qué 1042? Porque es el tamaño de la base. Entonces vemos qué pasa. Tengo 67. Entonces si yo le doy un summary a base sin dólares factor, vean que todo es 1. El mínimo es 1, el máximo es 1, la media es 1, o sea, todo es 1. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Y ya con eso puedo hacer un ftable. El ftable lo que me sirve es para crear varias variables. Y eso lo vamos a hacer con xtabs. Vean que tienen que ser los dos comandos. El ftable y el xtabs. Y pongo f primero. F va a ser un factor de ponderación o de expansión. En este caso, todas las respuestas para nosotros van a valer lo mismo, entonces por eso usamos el 1. Le doy rabo chancho, perdón. F rabo chancho y las variables que me interesan. Me van a interesar provincia, más sexo, más edad, rec. Coma, data igual base. Vean que así es más fácil. Porque yo pongo provincia, sexo y edad con el F, que todos están dentro de base, y pongo data igual base. Y vean cómo me queda. Ah, es que es factor, perdón. Vean cómo me queda la tabla. Entonces me queda que en San José hay 74 hombres que son jóvenes. Hay 77 hombres que son personas adultas. Y hay 40 personas que son hombres que son adultas mayores. Igual puedo ver con la mujer. Es decir, esto ya me cruza más variables de lo que yo tengo. Entonces, esta es muy útil si queremos hacer más cruces. También la puedo hacer proporcional. Puedo hacer un prop.table. Bueno, guardemos esta más fácil. Tabla 6. Va a hacer esto. Entonces, la puedo hacer también proporcional. Entonces puedo hacer prop.table de tabla 6. Por 100, lo mismo, ¿verdad? Por 100. Round. Como ven, ya aquí me quedó bonito. Entonces yo tengo que del total de la población, un 9.02 son mujeres que viven en San José y son adultas. Es decir, que tienen entre 35 y 54 años. Creo que esa es la proporción mayor, ¿verdad? 9. Sí. Ven. Así es como funciona esto. Ahora bien, yo puedo también cruzar en tablas, una variable quanti y una qual. ¿Eso cómo se hace? Muy fácil, el comando es súper fácil. El comando es apply. Entonces, apply, le pongo, ahora sí vamos a la que creamos base apoyo, o sea, la variable, primero la variable cuantitativa, después la variable cualitativa, pongamos sexo, coma, la función que quiero.
Vean que aquí me dio un problema. Me dice que no reconoce. Ah, ok. ¿Por qué? Porque hay valores perdidos. Entonces tengo que agregar el na.rm. Siempre que usamos la media, recuerden agregar el ra. Vean que aquí ya me da el apoyo a la democracia en hombres y el apoyo a la democracia en mujeres. El promedio. Yo podría no solo calcular el promedio, yo podría calcular la desviación estándar, por ejemplo. Que la desviación estándar ahí me da. Podría calcular en vez de la media también la mediana. Que ahí me da, etc. Y con cualquier variable cualitativa. Puedo hacerlo con provincia, puedo hacerlo con ingreso, con edad, etc. Me va a interesar más que todo la variable original. Entonces vamos a crear tabla 7. Entonces vean que creamos tabla 7 con mis valores. Ahora, ya para terminar, que este video nos queda un poquito largo, vamos a ver cómo se pone títulos y fuentes. Vean que esto es súper importante. Esta tabla cruzada, la grande, no nos queda bonita. Lo podemos hacer, pero no nos queda bonita. Entonces, en la clase lo vimos, pero acá no lo vamos a ver. Entonces, vamos a hacerlo, por ejemplo, lo podemos hacer con tabla 7. Hagámoslo con tabla 5 y con tabla 7. Entonces, vamos a crear tabla 5. Ok, voy a poner acá. Usamos la función cable. Con esa función cable lo podemos hacer. Tenemos que llamar a la librería cable extra. Y acá vamos a hacer tabla 5.1. Va a ser igual a cable. Recuerden que en clase pusimos as.dataframe y eso. Aquí no lo vamos a usar para que vean que queda mucho más bonito sin poner eso. Vamos a poner un align para que me lo alinee al centro. Align igual centro. Puedo ponerle R para derecha y L para izquierda, pero queremos que sea en el centro. El título lo pongo como caption. Y el caption lo pongo entre comillas. Entonces va a ser, recuerden, cuadro 1. Costa Rica. Personas según personas encuestadas según sexo e ingreso económico subjetivo. Punto y la fecha. Esto para poner títulos a los cuadros es muy valioso hacerlo así. Cuadro 1, o sea, el número del cuadro, el dónde, el qué, el cómo y el cuándo. Es una forma de hacerlo. Lo vamos a dejar así. Y luego para agregarle el foot page, simplemente ponemos una footnote, es una ¿cómo se llama esto? Un pie de página, un pie al pie. Tabla 5.1, que es como llamamos a la tabla. Llamo general igual, entre comillas siempre, fuente, encuesta de opinión pública, abril 2020. Y ya por último, llamo al objeto, 5.1. Entonces corro todo esto y vean cómo me queda. Vean que ya me quedó la tabla mucho más linda. Ya está, vean que la diferencia entre la tabla 5 que era esta, vean que no quedó linda, o sea, feísimo presentar esto. Ya esto sí puede ir en un archivo. Incluso creo que aquí, si no sé, vamos a ponerlo así a ver si sirve. Si le ponemos doble, yo creo que sirve. No, no sirve, no me lo pone en negrita. Una forma de poner negrita, pero no recuerdo cómo, entonces lo vamos a hacer así.
Pero ven que ya esta tabla ya puede ir en un ¿cómo se llama? En un informe ya formal. Ya esto tiene formato APA, tiene el título, etc. Entonces ya esto se ve mucho más bonito. Y por último, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá. Hacer exactamente lo mismo que hicimos acá. Le doy en R, pero lo vamos a hacer con la tabla 7. Entonces, tabla 7.1, tabla 7. Y en la tabla lo que tengo es promedio. ¿Qué es lo que tengo? Son promedios. ¿De qué? De apoyo a la democracia según sexo. Entonces, hagámoslo así. Tengo que poner 7.1, ¿verdad? Tabla 7.1, aquí también. Y aquí tabla 7.1. Aquí cambia todo. Entonces, corramos esto. Pero vean qué feo se ve. ¿Por qué? Porque no me tiene los títulos. Entonces, yo aquí arriba, después del título, le pongo call names igual C, porque son más de uno. Abro. El primero va a ser sexo. Y el segundo va a ser promedio de apoyo. Promedio, nada más pongamos apoyo. Ya con que esté en el... Ok, solo puede ser promedio. No podemos poner sexo ahí. Entonces lo dejamos solo con promedio, entonces no es necesario poner C. Entonces ven que ya aquí me puso promedio. Aquí no me quiso poner el nombre de este, pero ¿y qué importa? ¿Ven? Ya esto está mucho mejor. Ya sí, ya este también lo pueden presentar así. Y ya queda muchísimo mejor. Entonces, al final, le doy init como siempre. Dijimos que era el lab 72. Bueno, 7.2, pero recuerden no poner punto porque lo daña. Y ahí va corriendo. Y aquí lo abrió. Entonces vean que aquí ya está todo. La base de datos descargada, la recodificación, los summaries. Vean que feas hacen estas tablas. Vean que esta tabla se ve horrible, que sale así todo. Vean cómo se ve aquí. De aquí la tabla se ve bonita. De aquí la tabla, esta era cuadrado 2, pero no importa. Ya se ven bonitas estas tablas. Entonces, ya ahí podemos hacerlo. Yo les dije, voy a abrir mi browser también. Yo les dije que les iba a enseñar en este video a hacer una forma diferente de hacer las tablas que quedan muy bonitas. No se los voy a enseñar porque les tengo que enseñar a usar un paquete o una serie de paquetes que se llaman Tidyverse, que sirven para manipular datos. Todo queda chidísimo cuando se hace eso, pero ya eso sí ocupa un nivel un poquito mayor de R. Entonces, no va a ser objeto de nuestro curso llegar a manipular Tidyverse, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Entonces, esto sería todo por hoy. El video este es un poquito más largo porque si era mucho, ¿verdad? Tenemos que hacer mucho en estas tablas y ver muchas cosas y todo. Pero el de la semana fue más cortito, entonces ahí como que compensamos. Entonces, espero que estén bien y nos vemos en la sesión sincrónica de esta semana. Chao, que estén muy bien y se cuidan.